Bueno, las actas de las sesiones número 43 y 44 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión número 45 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.227 que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura para incorporar el libro electrónico. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rey, Celis, Durán, Don Eduardo, Sauerbaum y Schalper y de las diputadas señoras Cid, Cordero, Laura, Morales, Doña Carla y Rafael, que modifica la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales para perfeccionar el proceso de admisión escolar. Oficio ordinario número 19 de la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, en virtud del cual informa sobre los protocolos de prevención de la violencia de género al interior de los establecimientos educacionales, los programas e iniciativas relacionados con la prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres, como también respecto a las actividades que el CERNAMEG ha realizado en los establecimientos educacionales durante los años 2021 y 2022 dentro del programa de prevención de la violencia contra las mujeres. Oficio ordinario del Subsecretario de Educación, en virtud del cual informa sobre los problemas de emanación de gases que aquejan a los establecimientos educacionales de la población Cartavio. Ordinario del Subsecretario de Educación, en virtud del cual informa el plan de reparación para el Colegio Julio Barrenechea de Macul. Ordinario del Subsecretario de Educación, en virtud del cual informa esta comisión la fecha de implementación del Servicio Local de Educación Pública de Osorno. Ordinario del Subsecretario de Educación, en virtud del cual informa acerca del estado de avance de los 15 centros de formación técnica creados por la Ley 20.910. Todos estos son respuestas a oficios de la comisión. Oficio ordinario del Subsecretario de Educación, en virtud del cual da respuesta a oficio a esta comisión sobre la problemática que aqueja a educadoras ancestrales de la comuna de Fresia en el marco del traspaso de establecimientos educacionales a los CELEP. Ordinario del Subsecretario de Educación, en virtud del cual informa sobre el caso de maltrato en contra de un estudiante del establecimiento educacional Escuela Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Vallenar. Oficio ordinario de don Luis Eduardo Villazón, jefe del Departamento de la División de Relaciones Laborales, en virtud del cual informa acciones que se han adoptado en torno a la situación que aqueja a los trabajadores del Colegio San Vicente de Paul de Puerto Octay. Oficio ordinario de don Cristán Nasser, rector de la Universidad Finisterra, en virtud del cual informa esta comisión que, revisado el catálogo de tesis de la universidad, no se encontraron tesis vinculadas a la pedofilia o de similar tenor a aquellas que motivaron la consulta. Esta es la consulta que le hicimos a todas las universidades del país. A todas. Oficio ordinario de don Giuliani Coluccio Piñones, secretario subrogante de la Universidad de Tarapacá, del cual informa esta comisión que no se han encontrado tesis relacionadas con pedofilia o temas similares. Finalmente, una solicitud de audiencia de un grupo de profesores jubilados y activos de la Corporación Municipal de Viña del Mar que busca dar a conocer a la comisión los problemas que les aquejan. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra, colegas diputados, sobre puntos varios. Diputado Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en virtud del artículo 301 del reglamento, solicito se invite a esta honorable comisión a la doctora en psicología, señora Paula Dagnino, académica de la Universidad de San Sebastián, con el propósito de complementar las exposiciones que tendrán ocasión hoy día respecto al tópico de la salud mental en la educación superior. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Lo vamos a considerar como consideramos cada vez que se hacen solicitudes de invitados e invitadas. Colegas diputados, puntos varios. ¿Sí? Diputada Molina. Quería informar sobre un comunicado que me hizo el señor Jonathan Opaso Carrasco, alcalde de la ilustre municipalidad de Lampa, donde no es mi distrito, pero como sabe que estoy en esta comisión, donde me pide, ¿no es cierto?, que pueda visibilizar una realidad que no solo se vive en Lampa, sino que en muchos otros lugares, y está diciendo que en este marco de mis atribuciones me quieren invitar a ver cómo se pueden hacer soluciones de búsqueda para abordar una problemática de la comuna que tiene que ver con la falta de matrícula. Y manda esta información
de la situación de matrículas de AMPA, donde en realidad hay un déficit importante porque hay muchas tomas, campamentos, no habla de migración, es un tema más bien local que tiene que ver con la zona, y no sé en realidad qué procede en este caso. Pero una solicitud de información, diputada. La carta es bastante vaga porque me dice que me informa él a mí de la situación y espera que con este informe visibilizar el tema, no solo el AMPA, sino que de otras zonas del país. En el marco de sus atribuciones y competencias, queremos invitarle a colaborar con la búsqueda de soluciones para abordar esta sensible problemática. ¿Ah? Entonces no sé si Diputada, este a tema lo es hacerlo mejor llegar al sí, Ministerio de lo Educación. podemos derivar al Ministerio de Educación por solicitud de la diputada Molina y en nombre de la Comisión de Educación. Perfecto. ¿Le parece? Perfecto. Y yo hablo con el subsecretario Bosque a ver qué puede hacer. Por lo menos que haga una señal Perfecto. de ver si... ¿Habría acuerdo en la porque- comisión? ¿Derivamos la información al Ministerio? Siempre Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro parlamentario que quiera o parlamentaria que quiera hacer uso de la palabra en puntos varios? Diputado Barría. Muchas gracias, presidente. A través suyo quiero pedir al Ministerio de Educación que nos pudiera informar en qué etapa, proceso está los proyectos de reconstrucción de la Escuela Porvenir de la comuna de Puyehue y Peinada de la comuna de Puerto Octay. La verdad que son proyectos que prácticamente llevan más de un año en procesos de revisión, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Desarrollo Social, porque cuando hablamos acá de que tenemos un compromiso con la educación, sin duda creo que es relevante, pero sin escuelas reconstruidas, porque ya algunas prácticamente están casi en desuso por el mal estado, esperamos tener respuestas rápidamente. Así que a través de esos informes, ver en qué situación está y lo más importante, que una vez que esos proyectos estén listos, también esté el financiamiento para la pronta reconstrucción. Y por último, presidente, se encuentra acá en la... Solo como por consulta, Ujú. ¿esta información usted la había pedido y está pidiendo que se agilice o es primera vez que le está pidiendo? No, la solicito nuevamente porque no hemos Correcto. tenido ¿Y el respuesta. sostenedor, en este caso, quién es? ¿El municipio? Municipio de ¿El Puerto servicio Octay local? y el Perfecto. municipio de la comuna Solo de... para tener claro No, quién va a dirigir muy el bien, oficio. muy bien, muy bien. Puerto Octay Y Puyehue, y Puyehue. municipalidades. Y por último, presidente, a través suyo, necesito un informe del Ministerio de Educación con respecto a si se han resuelto, se han respondido las peticiones del alcalde Carlos Gatica de la comuna de Coyhaique, a quien recibimos a través, acá en una sesión Zoom, dando a conocer la problemática que enfrenta la comuna de Coyhaique, al igual que más de 70 comunas, que sabemos fue un hecho, una noticia lamentable, muy bien de su parte del alcalde junto a su comunidad, de organizar bingos para poder pagarle a los profesores. Queremos saber si eso el ministerio lo resolvió a través de algún apoyo específico, porque lo de Coyhaique sin duda es el símbolo, pero se replica en muchas comunas extremas, más aún, cuando aquellas comunas extremas debieran recibir subvención por matrícula y no por asistencia, porque sabemos que por las nevazones, las heladas, frío, etcétera, no todos los alumnos pueden llegar a clase. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barría. Entonces vamos a oficiar al ministerio en el segundo punto que usted nos ha señalado para que puedan responder con lo planteado por parte del municipio de Coyhaique. ¿Algún otro punto varios por parte de algún diputado o diputada? Bien. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. En primer lugar, proceder a la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica la ley número 19.227 y que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura para incorporar el libro electrónico. Este es el boletín número 12.959-04-S, que se encuentra en segundo trámite constitucional, y a esta sesión para tales fines ha sido invitada la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, doña Julieta Brodsky Hernández, quien se encuentra conectada, y a quien la acompaña el jefe de la Unidad Jurídico-Legislativa del Ministerio, don Sergio Herrera Martínez. Este proyecto, como ustedes recordarán, lo votamos en general, votamos la idea de legislar hace un par de semanas atrás, dimos un plazo también para que ustedes pudiesen enviar indicaciones, y Soledad nos va a contar si es que hay indicaciones o no. Sí, tenemos una indicación del diputado Schubert.
Una gran creación de adelantar. Una buenísima. Procedemos entonces sin más preámbulo a la votación en particular. ¿Les parece? Este es un proyecto, como lo señalamos anteriormente, que viene del gobierno anterior, que patrocinó la actual administración y que pareciera ser que concita, digamos, amplia transversalidad dentro de la comisión. Le doy lectura a la Soledad. indicación, presidente. Es del diputado Schubert para incorporar en el numeral 1 del artículo 1 que reemplace el inciso primero del artículo primero de la ley 19.227, a continuación de la frase expresiones culturales, la expresión sociales y religiosas. Diputado, ¿quiere explicar la indicación? Así es, señor presidente. Muchas gracias. En la única indicación es muy breve y me gustaría ponerlo en contexto. En este párrafo dice, lo anterior posibilita tanto la creación y el acceso a esta, así como la transmisión de conocimiento, la promoción de la diversidad y la participación cultural, otorgando un lugar preponderante a la libertad de creación y poniendo en valor la biodiversidad y el desarrollo del pensamiento local, indígena, y las diversas manifestaciones de las expresiones culturales, y ahí viene la propuesta, culturales, sociales y religiosas, sean urbanas, rurales, indígenas o no indígenas. Esta indicación, señor presidente, viene a poner valor a través de las creaciones literarias de las expresiones sociales y religiosas. Esto porque es de suma importancia, la religión está íntimamente ligada con la sociedad y con la cultura. En nuestro país existen numerosos ejemplos de la importancia de las expresiones religiosas en nuestra sociedad. Es el caso, por ejemplo, del aporte de los evangélicos en cuanto a no solo manifestaciones culturales, sino que también muy importante en rehabilitación y cohesión social. Hay numerosos estudios sociológicos en el marco del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social que dan cuenta de la necesidad de fortalecer la puesta en valor de las creencias religiosas de las personas, dado que estas creencias fomentan la cohesión social y permiten que la sociedad posea un mayor dinamismo y se incorpore, atención, mayores niveles de pluralismo dentro de la sociedad. Dado que el libro justamente nos lleva al pluralismo, nos pareció importante que también esté considerado entonces los aspectos sociales y religiosos. Por eso los invito a aprobar este pequeño aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. ¿Algún parlamentario que se quiera referir a esta indicación? Diputado Barría. Y después le vamos a dar la palabra al ministerio para que también pueda referirse a la indicación. Sí, me parece que es una muy buena indicación, pero esto no se podría mejorar al señalar que sean expresiones culturales, urbanas, rurales, indígenas o no indígenas, sin ningún tipo de discriminación. Porque yo igual entiendo, yo soy católico, entiendo que la cultura también puede ser amplia, puede ser inserto dentro de lo cultural, porque también hay manifestaciones políticas que también son culturales, tal vez agregar sin mención alguna, creo que tal vez podría, porque solamente si colocamos los religiosos, los podrían decir los deportistas, que por qué no lo deportivo, lo político, lo científico, pero solamente como idea. Gracias. Gracias, diputado Barría. ¿El ministerio? La ministra. Gracias, Hola, presidente. buenas tardes. Perdón. Perdón, No, Sergio, ministra, por solo favor. quería, presidente, saludarlo y por su intermedio a toda la comisión y bueno, agradecer que hayan puesto en tabla el proyecto y que ojalá puedan votarlo favorablemente en esta comisión y dejar a Sergio para que hable del detalle de la indicación. Gracias, ministra, gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los diputados. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Bueno, agradecer la indicación del diputado Schubert. Entendemos cuál es el fondo a lo que él apunta, pero me gustaría hacer presente de que el artículo primero señala que, y se refiere a las diversas manifestaciones de las expresiones culturales. Si nosotros puntualizamos en las expresiones sociales y religiosas, tal vez estaríamos, tal como señaló un diputado que nos antecedió en la palabra, estaríamos tal vez haciendo una discriminación que resulta un poco innecesaria y tal vez resultaría redundante, ya que las expresiones culturales pareciera ser una frase que está abarcando a todas las expresiones sin discriminación. Sí podríamos tomar esta mejora que se planteaba del agregar el sin discriminación, tal vez después del punto final, donde dice no indígena, luego agregar una coma y agregar sin discriminación y un punto final. Pero nos parece que tal vez agregar expresiones sociales y religiosas podría resultar un tanto redundante en la norma. Bien, ¿algún otro diputado o diputada que quiera referirse o pasamos a la votación?
No, lo que hicimos fue pedirle la opinión al Ejecutivo sobre la indicación que presentó el diputado Schubert, que es la única indicación presentada. Yo en lo personal voy a dar un juicio muy breve, diputado, y atendiendo a la función, llamémoslo así, que usted le da en su argumentación a la religión en términos culturales, yo creo que eso se resuelve precisamente por el concepto cultural, ¿no? Dentro de las culturas, bien lo sabemos quienes venimos de zonas en donde hay pueblo originario, las religiones son parte de la cultura, ¿no? Y eso se rescata en la medida de que se van construyendo, se van promoviendo, se van fomentando las cosmovisiones de los pueblos originarios, para seguir el ejemplo que estoy dando. Por tanto, yo creo, es una opinión personal, que en la descripción de la indicación, cuando se habla de cultura, perfectamente puede considerarse dentro de ella el conjunto de expresiones religiosas. Por eso yo creo que quizá está, digamos, puede ser redundante. Diputada Rojas y la diputada Rafael. Sí, buenas tardes a todas, todos. Presidente, yo estoy de acuerdo con lo que usted menciona y en ese sentido creo que sería redundante sumarle lo demás, pero además me queda la duda de forma en términos de cómo lo vamos a votar, dado que el diputado Ría incluyó algo que el Ejecutivo dijo que también lo incluía, entonces sería bueno que quedara claro qué es lo que vamos a votar en definitiva. Gracias. Diputada Rafael. Gracias, presidente. No, yo creo que la indicación del diputado, o sea, culturales, sociales y religiosas, creo que no está de más. O sea, ¿por qué negarme a que sea social y religiosa, aún diciendo de que en cultura también entra lo religioso? O sea, no le veo que no hace daño que redunde más. O sea, ¿por qué omitirlo? ¿Por qué negarme a una indicación en que creo yo que sí podría sumar más que restar? O sea, no le veo el motivo por cual negarme a ingresar esas dos palabras. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Sí, no, la idea no es redundar y yo creo que no redunda, sino que precisa. Y en ese sentido no nos equivocamos, porque no solamente es lo religioso, sino que también lo social no está mencionado con anterioridad y en muchas oportunidades la legislación hace un hincapié respecto a lo cultural y respecto a lo religioso como cuestión aparte. Yo entiendo que puede estar subsumida, se puede entender así, pero en mucha legislación viene justamente señalado. O sea, la no discriminación es de cultura, religión, raza, etnia, y podríamos tal vez subsumir todo en cultura. La cultura de los que son de otros países también traen su cultura, pero lo separamos y lo precisamos. En este caso lo que busca es precisar, en ese sentido entonces tampoco iría en contra del sentido, ya que si usted lo entiende subsumido dentro de cultura, estaría ahí, pero creo que el precisar no está de más, dado que lo que estamos buscando es diversidad también al momento de textos literarios. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Don Sergio, según lo que entendimos de la posición que usted expresó por parte del Ministerio, ¿estarían de acuerdo con esta indicación siempre y cuando se incorpore al final la frase sin discriminación, ¿no? ¿Puede corregirme eso? Se lo pregunto para preguntarle a su vez al diputado Schubert si es que está de acuerdo con eso. De lo contrario, votaríamos la indicación tal como la presentó. Presidente, por su intermedio, no, lo que nosotros señalábamos era de que nos parece un poco redundante el agregar las expresiones culturales, sociales y religiosas cuando ya se encuentra la frase expresiones culturales, que parecería abarcar tanto las expresiones sociales y religiosas. Entiendo los argumentos del diputado Schubert, más nos parece, como le digo, que podría resultar un poco redundante quedar así la norma. Ahora, el sin discriminación era, en el fondo, sabemos que constitucionalmente está protegido el que sea sin discriminación, entonces también sería redundante el agregarlo. Pensamos que lo mejor es que se vote la indicación, pero nosotros no compartimos el hecho de agregar necesariamente lo social y religiosa, porque se encontraría subsumida dentro de las expresiones culturales. Muchas gracias, Sergio. Entonces vamos a proceder a votar la indicación del diputado tal como se presentó. Exacto. Soledad. En votación, entonces. Señora Arce. Buenas tardes a todos, gracias secretaria. Entendiendo que Chile es un estado laico y acá en la indicación del Ejecutivo indica que son varias las expresiones culturales, yo creo que la indicación del diputado, entendiendo el fondo, es no al lugar, por lo tanto yo la voto en contra. Señor Barría. Me hubiera dejado más tranquilo si se hubiera agregado lo que dijo al comienzo el representante del ministerio. Creo que es importante cuando hoy día hay ciertas manifestaciones que han sido discriminadas. Voto a favor de la moción del diputado Schubert. Señor Borges. Sí, yo también
en la posición del diputado Barría, voto a favor. Señora Molina. Sí, a mí también me hubiera gustado agregar la no discriminación. Yo no soy una persona religiosa, no soy ni creyente, pero creo que hay personas que le va a hacer sentido la frase y por lo tanto yo voto a favor. Señora Plasencia. Sí, gracias, Soledad. Sí, yo también hubiera querido que se trabajara a lo mejor previamente esta indicación de modo de hacer algún ajuste que nos permitiera incorporar una visión que aquí evidentemente podría faltar, ¿ya? Creo que no es una indicación que para mí en lo personal es inocua. Sin embargo, como decía, creo que podríamos haberla visto un poco más en profundidad. Yo me voy a abstener. Señor Rafael. A favor. Señor Rojas. Sí, al igual que la diputada Plasencia, creo que, y lo dije antes también, que esto redunda y por lo tanto no me hace pleno sentido, pero además creo que se va a alargar el trámite también del proyecto que lleva harto tiempo. Entonces, además creo que hay una cuestión de economía en términos de tiempo del proyecto y referido también a la economía de lo que uno pone en un texto legislativo. Yo me voy a abstener. Señor Schubert. A favor. Señora Serrano. Voy a votar en contra, Soledad, en función también de los mismos argumentos de quienes se abstuvieron y también de la diputada Mónica Arce, que también manifestó muy bien lo que al menos considero que ya es redundante. Presidente. Yo me abstengo, Soledad. Por la afirmativa, 5 votos, 2 en contra, 3 abstenciones. Resulta rechazado, presidente, por no obtener quórum suficiente. Correcto. Continuemos entonces con la votación del proyecto en particular. Estuvo a punto. Le tomamos el voto a la diputada Concha y está. Por economía, por economía de la comisión, citando a la diputada Rojas, ¿les parecería que pudiésemos votar el conjunto del proyecto de una sola vez? Sí. ¿Parece? Entonces, en votación el texto del proyecto. ¿Señora Arce? Absolutamente a favor, creo que es un excelente proyecto de ley. Señor Barría. Quiero solamente argumentar que valoro esta iniciativa, pero que esto lleve a contar con presupuestos adicionales y que no se reemplace el libro en papel. No solamente por romanticismo, sino que además tenemos vastos sectores rurales, geográficamente apartados, en los cuales la conectividad es, en algunos casos, hasta imposible. Por lo tanto, esperemos que sean fondos adicionales y no se reemplacen los fondos que ya son precarios para usarlos en estos sistemas, aplicaciones o bibliotecas virtuales. Apruebo, muchas gracias. Señor Borges. Yo quiero decir que valoro que este proyecto viene del gobierno anterior y que se apruebe con tanta facilidad. Muchas gracias. Señora Molina. Aunque viene del gobierno anterior, voy a votar a prueba. Señora Plasencia. Sí, yo antes de manifestar mi voto, lo sabrán pronto. Yo había solicitado en la sesión pasada una información respecto de los temas que tienen que ver con la brecha digital, con la posibilidad que tenemos de evaluar el impacto que este tipo de cambio hace respecto de los sistemas educativos y los procesos de aprendizaje. Si bien este no es, y evalúo que no es así, un tema que atañe, que lo estamos discutiendo en la Comisión de Educación, pero no es solo enfocado en el ámbito educativo, sí hay un impacto que creo que como comisión debiéramos evaluar.
¿no? Y yo también ahí estoy de acuerdo con que no podemos reemplazar el libro en papel en el caso de las escuelas y todo lo que significa la promoción de la lectura, porque hay evidencia, a mi juicio, que muestra que hay un impacto que es distinto, ¿no? Y además, sobre todo hablando en pandemia, la evidencia de las brechas digitales que todavía no somos capaces de subsanar, entendiendo que eso es un proceso y que estamos en esa vía, ¿no? De garantizar la conectividad como un derecho. Me gustaría que de todos modos, aunque se apruebe el proyecto, porque voy a votar a favor, se nos pudiera hacer llegar ese material que solicité, ¿ya? Para que complemente nuestro trabajo futuro. A favor, presidente. Señora Rafael, A favor. señora Rojas, A favor. señor Schubert, Bueno, me gustaría fundamentar la votación. Bueno, efectivamente, un buen proyecto, qué bueno que tiene un respaldo transversal. Esto va a democratizar también el acceso, baja mucho los costos, eso va a ser muy positivo. Conversamos también aquí en la comisión respecto de la pantalla y las horas de pantalla, ¿no es cierto? Que lamentablemente tenemos un beneficio por un lado, pero la preocupación de las pantallas por otro lado. Por lo tanto, espero que no muera el libro en papel, aun cuando todo demuestra que un poco vamos para allá. Pero es un avance. Sí lamento que por un voto no haya quedado consignado el valor de lo social en la literatura y de lo religioso también en la literatura. Creo que eso, bueno, es un error y habría sido bueno precisarlo y darle valor también a aquello al momento de legislar. Me parece un buen proyecto y lo voto a favor. señora Serrano, A favor. señor Cornejo, A favor. presidente. A favor, Soledad. 11 votos a favor, aprobado por unanimidad. Bien, ministra, la felicitamos y le damos la palabra para que pueda despedirse quizás y la liberamos para sus funciones. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los diputados y diputadas que votaron a favor de este proyecto. Estamos súper disponibles igual para agregar información adicional. Diputada Plasencia, lamento si no le entregamos la información antes, pero podemos también vincularnos con educación para solicitar esa información, ya que entiendo que esos datos deberían estar en educación. Pero bueno, de todas formas, muchas gracias y quedamos disponibles de todas formas para lo que se necesite desde la comisión. Muchas gracias, ministra. Se despacha entonces el proyecto. Hay que determinar. Diputado informante. Diputado o sí. diputada informante. ¿A quién le Sí, corresponde? a la diputada Molina le corresponde. A la diputada. En el Elia orden Molina. alfabético aquí llevamos. Ya, diputada. Bien, colegas. Habiendo terminado esta votación, en el segundo punto de la tabla nos corresponde abordar algo que, bueno, ha sido planteado también por distintos diputados y diputadas que tiene relación con la salud mental en el ámbito de la educación superior, y para tales efectos la comisión ha invitado a la subsecretaria de Educación Superior, doña Verónica Figueroa Huencho, al jefe de la División de Educación Universitaria, don Tomás Grix Latús, y a la señora Odette Hofer Álvarez, que también participará de esta sesión y a quien le vamos a dar, por supuesto, la palabra. Para este punto se ha invitado y se les ha asignado 10 minutos para sus presentaciones al presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de la Salud de Chile, ASEMECH, y representante de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile, ANAES, don Andrés Vergara Gaona, a la señorita Sabina Orellana Tognarelli, vocera de la CONFECH y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, a don Sebastián Andrés Ramos Ortiz, vocero de la CONFECH y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, y a la señorita Constanza Jara Cornejo, representante de la Comisión de Salud Mental dentro de la CONFECH. La acompañan también la señorita Tania Inostroza Valladares y los señores Nicolás Valdés Guzmán, Nicolás Carrasco Paredes y Danilo Herrera. Subsecretaria, hicimos la presentación de todos nuestros invitados e invitadas para este punto de la sesión. Quisiera darle a usted, junto con darle la bienvenida y la bienvenida a todos los estudiantes y dirigentes que nos acompañan en esta oportunidad, quisiera darle la palabra para que usted pueda hacer una introducción acerca de lo que la Subsecretaría de Educación Superior, el Ministerio de Educación, ha estado haciendo en materia de salud mental en el caso de estudiantes universitarios. Bienvenida, subsecretaria.
Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también saludar a las y los diputados, a las y los invitados presentes. Aquí está, estaba esperando el link de Zoom. Si me dan un minuto para hacer una breve presentación. Quisiera mientras tanto aprovechar de presentar, me acompaña Tomás Grix. Tomás es el jefe de la división de universidades de la subsecretaría y quien ha estado también liderando desde ese espacio varios de de las iniciativas que estamos impulsando, que estamos llevando, perdón, ahí sí, que estamos llevando adelante. Voy a compartir entonces ahí está. Muy bien, nos conectamos, todo corriendo. Son las clases. Bueno, primero contarles que desde nuestro programa de gobierno y como subsecretaría hemos planteado la salud mental como uno de los ejes clave del trabajo que estamos llevando adelante. Y estas estrategias que estamos llevando también las estamos haciendo siempre desde tres ejes que son claves para nosotros: género, interculturalidad y territorialidad. Y aquí lo que estamos trabajando de manera específica es un plan de acción de salud mental. Aquí señalar que en materia de educación superior no ha existido una política de salud mental, tampoco tenemos diagnósticos al respecto, y aquí también les vamos a presentar los resultados del primer informe de diagnóstico de levantamiento que hicimos para todo el sistema de educación superior. Y cuando hablamos de ello, si bien quien lidera es el jefe de la división de universidades, siempre lo hacemos también para los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Vamos a presentar algunos antecedentes de este plan de acción para salud mental, contarles un poco en qué consiste el diseño del plan y la estrategia y los tiempos que estamos pensando en ello. Y luego le voy a dar la palabra, si me permiten, a Tomás Grix para que pueda hacer la presentación también muy breve de los resultados del primer diagnóstico de salud mental que hicimos a las instituciones de educación superior. En primero, algo que ustedes ya saben y manejan muy bien, ¿cierto? Claramente la salud mental es una situación que afecta de manera importante a las y los estudiantes en todos los niveles. En educación superior, por cierto, que también es así. Esto quedó de manifiesto ya, ¿cierto? Distintas movilizaciones hemos tenido también a lo largo de los últimos años, ¿no? Y fueron las y los estudiantes, de hecho, quienes también hicieron muy manifiesta la importancia de la dimensión de salud mental y cómo esta incide en las trayectorias formativas y en la necesidad de favorecer, ¿cierto?, un abordaje más institucional al respecto. Sin duda, como ocurre en educación superior, la autonomía de las instituciones siempre se convierte, ¿cierto?, en un aspecto que es complejo, el poder intencionar ciertas políticas que sabemos que son importantes para nosotros como gobierno desde el accionar de las instituciones. Sin embargo, también desde el trabajo que hemos hecho tanto en el CRUCH, en el CUET, con agrupaciones como Vertebral, con IFOS, en fin, CFT estatales, hemos logrado posicionar la salud mental como una problemática y avanzar en la conformación de comisiones de salud mental al interior del CRUCH, pero también en estos otros espacios y como parte de la acción de las instituciones. Y obviamente también, y esto no hacía mucha falta indagar, ¿cierto? Claramente regresando a la presencialidad, en este año sabíamos que la pandemia había provocado aspectos adversos a la salud mental. Recordar, de hecho, hoy día estábamos entregando los resultados de las postulaciones a la primera PAES. Tuvimos un aumento significativo en personas con discapacidad, pero también con necesidades educativas especiales que pidieron ajustes a la PAES. Lo comentábamos aquí en una sesión anterior. Por lo tanto, estamos también, ¿cierto?, ante una situación que es transversal y que es importante que podamos atenderla. Lo que estamos nosotros hoy día como subsecretaría es una estrategia, ¿cierto?, que lo que busca es diseñar e implementar un plan de acción en salud mental para todo el sistema de educación superior. Consta de 5 etapas el trabajo que estamos haciendo. Estamos abordando las primeras 2 etapas. La idea es poder terminar la primera etapa, o sea, terminando ahora la primera etapa, la segunda etapa durante el primer trimestre de 2023 y avanzar en las siguientes etapas terminando el segundo semestre del 2023. ¿En qué consisten estas etapas que estamos trabajando para este plan de acción?
En primer lugar, lo que nosotros hemos hecho ha sido generar una mesa que sea intersectorial. Y aun cuando parece fácil, no lo es en los hechos. Esta es la primera vez que existe una acción coordinada entre educación y salud. Y hemos logrado articular una mesa permanente de trabajo con el Ministerio de Salud, con quienes estamos a partir de una mesa de salud mental en la que participa, por cierto, el Ministerio de Salud, participa el Ministerio de Educación a través de nuestra Subsecretaría de Educación Superior, las dos divisiones, técnico profesional y de educación universitaria. Y también en esta coordinación intersectorial participan otros actores que han sido claves, ¿no? Aquí hemos invitado a la red de dirección de asuntos estudiantiles del CRUCH, porque sabemos que hay una dimensión que nos aportan, principalmente de la perspectiva estudiantil, de los beneficios, ¿cierto? Y las problemáticas específicas que afectan a las y los estudiantes, pero también a la red de universidades promotoras de la salud del CRUCH, quienes nos han colaborado principalmente en el ámbito de las estrategias y las políticas que se han llevado adelante en esos espacios. Hemos tenido distintas reuniones con ellos y de esa manera hemos logrado ir recolectando información validada sobre todo por expertas y por expertos, que nos permitió, ¿cierto?, llevar a cabo el primer diagnóstico sobre salud mental en educación superior, cuyos resultados ya les vamos a compartir. Lo importante de ese diagnóstico es que por primera vez tenemos información de las instituciones, tanto para educación universitaria como para educación técnico-profesional. La segunda etapa en la que estamos trabajando es en la elaboración de un diagnóstico y un marco de referencia. Aquí nosotros hemos logrado, ¿cierto?, consensuar en la necesidad de contar con información actualizada en el sistema de educación superior respecto de salud mental, considerando sobre todo que las instituciones son bien heterogéneas, no solamente en su naturaleza, ¿cierto?, ya sean técnicos profesionales o universitarias, sino que también son muy heterogéneas en las estrategias que han llevado adelante. Y nos interesa mucho que cualquier plan de acción dé cuenta de la diversidad que también caracteriza a las comunidades educativas, ¿no? Aquí estamos, de hecho, trabajando, ¿cierto?, en este diagnóstico. Estamos en este momento elaborando un informe respecto de este primer diagnóstico en salud mental. Y para ello lo estamos haciendo a través de dos grandes también estrategias, ¿cierto? La primera es que estamos haciendo un levantamiento sobre la institucionalización de la salud mental en las instituciones de educación superior, es decir, estamos preguntando a las instituciones cuáles son las estrategias, cuáles son los recursos, cuáles son los caminos que han implementado para abordar la salud mental e identificar qué tan institucionalizada está, ¿cierto?, la atención de salud mental en los espacios formativos. Y en segundo lugar, estamos haciendo un análisis de las trayectorias formativas y registro de situaciones asociadas a la salud mental de las y los estudiantes, y aquí estamos recabando información sobre las repercusiones de las problemáticas de salud mental. Aquí le estamos pidiendo a las instituciones que nos puedan también entregar información que muchas veces es sensible y que es compleja, ¿cierto? Tasas de suicidios, por ejemplo, derivaciones de estudiantes a centros de atención, por ejemplo, especializada, datos de deserción, datos de avance académico, en fin, porque entendemos que hablar de salud mental supone hacer dialogar también, ¿no?, los currículums y los mecanismos de soporte que han generado las instituciones para ello. Una tercera etapa de este diseño, de este plan de acción, es la implementación de una mesa de trabajo a través de esta coordinación intersectorial que estuvimos trabajando durante el año 2022, y este diagnóstico, ¿cierto?, que estamos terminando de levantar en 2023. Vamos a constituir una mesa que va a ser de carácter consultivo, pero también participativa, y va a ser esta mesa la que, a partir de las distintas fuentes de información que hemos ido y que iremos recabando, serán las encargadas de establecer, de proponer, ¿cierto?, al Ministerio de Educación cuáles serían las medidas y acciones que debiera de contener un plan de acción en materia de salud mental. Aquí, para esa mesa, va a ser una mesa amplia, vamos a convocar a las comunidades educativas, tanto de universidades, centros de formación técnica como institutos profesionales, a representantes de las y los estudiantes, a la Subsecretaría de Salud Pública a través del MinSal, la Subsecretaría de Educación Superior, nosotros liderando, por cierto, esta mesa de trabajo, a expertas, expertos, académicas y académicos,
a la Comisión Nacional de Acreditación, porque sabemos que juega un rol clave además en la adecuación, ¿cierto?, de procesos que posteriormente requieren ser acreditados, ¿cierto?, o que cumplan con estándares de calidad, y de hecho nos interesa mucho el trabajo que estamos haciendo en el SINASES para incorporar dentro de los criterios de acreditación también variables como estas, por ejemplo. También dentro del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, hoy día, como ustedes saben, la subsecretaría lidera la mesa. En este sistema participa la CNA, pero también el CNED y la Superintendencia de Educación Superior. Y para terminar mi intervención, lo que queremos luego de contar, ¿cierto?, también con este trabajo de esta mesa participativa, cuando tengamos, ¿cierto?, también un diagnóstico un poco más acabado, la idea es que podamos también generar propuestas, acciones y medidas, y para eso contar con la opinión y retroalimentación de múltiples actores que constituyen el sistema de educación superior, que va más allá de las instituciones, y que podamos proponer un diálogo participativo con las y los estudiantes como actores principales. Y por lo tanto, durante el primer semestre de este año vamos a estar avanzando en estas jornadas, en estos diálogos, y la idea, por lo tanto, es, como decía, a finales de este semestre de 2023, de este primer semestre, tener este plan de acción para proponer al Ministerio, y que se pueda transformar, por cierto, en una política pública, y si es posible avanzar más allá, mucho mejor. Muy brevemente, presidente, si me permite darle la palabra a Tomás Grix para que les pueda presentar los resultados de este primer diagnóstico de salud mental en educación superior. Perfecto, gracias. Gracias, presidente. Primero, saludar a los diputados, diputadas, las personas invitadas a esta reunión, a esta sesión, perdón. Queríamos, compartir los principales o los primeros resultados que tuvo este diagnóstico que aplicamos a las instituciones de educación superior. Partir mencionando que esto fue la primera parte de la encuesta que, como mencionó la subsecretaria, se refirió a las estrategias que están actualmente implementando las instituciones de educación superior para abordar la problemática de salud mental. Nosotros aplicamos durante los meses de septiembre y octubre, aplicamos un cuestionario a las instituciones donde les preguntamos respecto de estas estrategias que estaban desarrollando. Este cuestionario fue un cuestionario que revisamos previamente, que validamos con el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, y nos permitió recabar información relevante respecto de lo que las instituciones están haciendo en esta materia. Fue un instrumento que estructuramos en 4 grandes partes. Primero recabamos información respecto de las propias instituciones, pedimos conocer algunos datos respecto del desarrollo institucional vinculado con la salud mental, por supuesto, cuáles son los aspectos curriculares y de carga académica que están abordando las instituciones en relación con la salud mental, y cuáles son las campañas de sensibilización y prevención de la salud mental que estaban aplicando. Se trata de un cuestionario que recoge información cuantitativa y cualitativa y que tuvo una alta tasa de respuesta. La verdad es que, y lo voy a mostrar en la lámina que sigue, pero es un cuadro que, es una encuesta que respondieron 107 instituciones, 46 universidades y 61 institutos profesionales y centros de formación técnica. Respecto de eso, comentar que los resultados que obtuvimos de esta encuesta dan cuenta de una tasa de respuesta respecto del mundo técnico profesional de un 78,2%, que si bien no son todas las instituciones, equivalen a un porcentaje muy importante, digamos, representan al 97,8% de la matrícula de personas que hoy día están cursando alguna carrera en una institución técnico-profesional, instituto profesional o centro de formación técnica. Y respecto del mundo universitario, nos respondió el 82,1% de las instituciones y la tasa de respuesta de estas instituciones que obtuvimos representan al 78,6% de la matrícula. Ahora, nosotros lo primero que le preguntamos a las instituciones fue si estaban desarrollando o habían desarrollado algún tipo de lineamiento o declaración explícita respecto de la salud mental
en sus instrumentos estratégicos, bien sea proyectos educativos, planes estratégicos, políticas, etcétera. Y ahí nos encontramos con una primera respuesta, digamos, que es una respuesta que se va reiterando a lo largo de esta encuesta, que nos muestra la gran heterogeneidad que existe en el sistema. A nivel global, lo que tenemos es que un 55,6% de las instituciones cuentan con una o con alguna declaración sobre salud mental en sus instrumentos estratégicos, pero si lo miramos por tipo de institución, tenemos que en el mundo técnico profesional es solo un 44,3% versus casi un 70% de las universidades las que han emitido o cuentan con algún tipo de declaración en este sentido. Ahora, respecto de la institucionalización de la salud mental, acá tenemos resultados un poco más alentadores, solo un poco porque se mantiene esta heterogeneidad, y vemos que un 65,4% de las instituciones de educación superior cuentan con alguna unidad específica encargada de abordar la salud mental. Sin embargo, en el mundo técnico profesional es menos de la mitad, un 47,5% de las instituciones cuentan con este tipo de unidades, mientras que en el mundo universitario la verdad es que hay una tasa o un nivel de respuesta mucho mayor y es casi un 90% de las universidades que cuentan con alguna orgánica o alguna institucionalidad para abordar el problema de salud mental. Ahora, respecto del diagnóstico de las condiciones o situaciones estudiantiles, nosotros lo que observamos es que un 45,8%, solamente un 45,8% de las instituciones de educación superior han aplicado diagnósticos sobre salud mental a sus estudiantes. De esos, lo que vemos es que en el mundo técnico profesional es menos de un 30%, mientras que en el mundo universitario alcanza a casi un 70%. Ahora, una observación que agregamos ahí es que de estos diagnósticos, solamente, es decir, de las instituciones que aplican diagnósticos, solamente un 24,5% son diagnósticos que se aplican periódicamente. Y aquí esto es algo que nosotros observamos a lo largo de la encuesta, y es que la mayor parte de las instituciones han implementado acciones para abordar la salud mental a partir de la pandemia. Son instituciones o institucionalidades y acciones más bien nuevas que se están haciendo cargo del problema de la salud mental, pero después de la pandemia. Por lo tanto, son instituciones más bien nuevas, con diagnósticos, insisto, que no se aplican periódicamente y que por lo tanto no hay una trayectoria que uno pueda mirar para efectos de poder ir comparando resultados. También les preguntamos a las instituciones respecto de la identificación o consulta a estudiantes que pertenezcan a grupos específicos, problemas de salud mental en grupos específicos. Y ahí lo que observamos es una tasa de respuesta mucho menor y que reafirma esta generalidad que mencionaba recién. Un 28% de las instituciones aplican estos diagnósticos a grupos específicos y lo que vemos es que en el subsistema técnico profesional es menos de un 20% y en el subsistema universitario es menos de un 40%. Con grupos específicos nos referimos a, por ejemplo, estudiantes migrantes, estudiantes que provengan de regiones, estudiantes que son padres o madres, estudiantes que pertenecen a alguna diversidad sexual, etcétera. Entonces, lo que vemos es que las instituciones no se están haciendo cargo de ciertas situaciones específicas que podrían ser determinantes de la salud mental de sus estudiantes. También preguntamos respecto del acompañamiento al inicio de las carreras y ahí lo que observamos es que prácticamente la mitad de las instituciones cuentan con alguna acción o actividad de acompañamiento a sus estudiantes cuando comienzan sus estudios de educación superior, pero otra vez observamos la gran diferencia que existe entre el mundo técnico profesional y el mundo universitario. El 31% de las instituciones técnico-profesionales aplican este tipo de acompañamiento y el 76% lo hace en el mundo universitario. Ahora, también preguntamos respecto de las innovaciones curriculares que pueden estar haciendo las instituciones con foco en el cuidado de la salud mental. Es decir, si además de campañas o acciones más bien de apoyo a los estudiantes, si están incorporando la preocupación por la salud mental en los currículos de las carreras. Y aquí observamos un nivel de respuesta más bien menor,
Un 29% de las instituciones ha realizado ajustes o innovaciones curriculares, ajustes a sus planes de estudio con foco en el cuidado de la salud mental, un 26% en el caso del subsistema técnico profesional y un 32,6% en el caso del subsistema universitario. También preguntamos si es que las instituciones están implementando cursos que incorporen la dimensión de salud mental para efectos de poder formar, ¿no es cierto?, a los estudiantes con estas capacidades. Y aquí lo que observamos es que es un 52,3% de las instituciones lo han hecho, pero otra vez solo un 32,8% en el mundo técnico profesional y un 78,3% en el mundo universitario. Bueno, luego también preguntamos a las instituciones si es que habían diseñado o implementado campañas orientadas a sensibilizar respecto del cuidado de la salud mental entre sus estudiantes y la prevención del suicidio. Y lo que observamos es que un 62,6% de las instituciones sí lo han realizado, pero en el mundo técnico profesional es menos de la mitad las instituciones que han desarrollado campañas de prevención y sensibilización, mientras que en el mundo universitario hay un nivel de implementación de estas actividades mucho mayor, superior al 82%. Y finalmente, preguntamos también a las instituciones si es que estaban diagnosticando la carga académica que estaban recibiendo los estudiantes, entendiendo que la carga académica puede ser un factor detonante de algunas situaciones vinculadas con la salud mental. Lo que observamos es que solo un 44,9% de las instituciones ha realizado un diagnóstico de la carga académica que tienen las y los estudiantes, un 32,8% en el mundo técnico profesional y un 60,9% en el mundo universitario. Como señalaba, la verdad es que la encuesta es mucho más extensa en la primera parte, estos son solamente algunos resultados, pero que nos dan cuenta de qué manera las instituciones técnico-profesionales y universitarias están abordando el problema de la salud mental de sus estudiantes, se están haciendo cargo de estos problemas y están implementando acciones para efectos de poder prevenir situaciones vinculadas con esta problemática. Gracias, presidente. Muchas gracias, Tomás, subsecretaria, por su exposición. Vamos a invitar a doña Odette Hofer Álvarez. Muy bien. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho esta oportunidad de recibirnos y también... Hola, ahí sí. Ya. Buenas tardes, les agradezco mucho este recibimiento acá en la Cámara y poder participar en esta instancia en la que realmente hay una necesidad muy imperiosa de mejorar la salud de nuestros estudiantes, ¿ya? Voy a leer, tratar de ser breve en leer, porque vamos a hacer unas intervenciones de 5 minutos y tenemos unos testimonios que presentarles, ¿ya? Estamos acá para hacerles ver una imperiosa necesidad de mejorar el sistema universitario, que pareciera que en el mercado y sus intereses han primado sobre la salud y inmunidad de nuestros estudiantes. Ellos no son un número, son nuestro futuro, son vidas. Represento a las familias y a los estudiantes que han sido excluidos por el arraigado estigma de la salud mental en los ambientes académicos, que no dan tregua, donde los alumnos a veces no son considerados por sus habilidades y potenciales por los que fueron aceptados en una carrera o en una institución. Soy la mamá de José Miguel, un joven con destacadas cualidades, líder en su colegio, brillante alumno, scout, viajero, amado por su familia y amigos. Sin embargo, en el 4º año en medicina, a sus 26 años, abandonó en silencio la carrera y meses más tarde se suicidó. Después de su muerte me enteré que los estudiantes de su carrera habían catastrado denuncias de salud mental en 2018. Ese mismo año, José había sido atendido por la psicóloga de su universidad.
y le llevé a un psiquiatra que le diagnosticó un trastorno ansioso depresivo. Las denuncias de los alumnos no habían sido consideradas ni cuestionadas en la universidad, y menos por el sistema de acreditaciones, lo tengo que decir. En el 2020 mi hijo tuvo una recaída y le atendió la misma psicóloga de parte de la universidad para José Miguel no hubo ninguna ayuda, ni protocolo, ni ningún seguimiento. El reglamento de la carrera le incompatibilizaba la depresión reiterada y no podía optar a plazos más extensos para terminar su carrera. En su carta de despedida decía que entró amando su carrera, pero esta lo volvió inseguro con un tremendo miedo al error, por lo que terminó odiándola. Así como la historia, esta historia, hay otras historias que tienen un buen final, como la que presentaremos en unos testimonios. Pero hay secuelas de un evidente daño hacia su integridad que siembra a veces su paso por la universidad. También hay historias tristes de suicidio de estudiantes. Angelina, una brillante alumna de quinto de medicina, se suicidó 7 meses después de José Miguel. Su frustración era que supieran en la U de su depresión y que no le permitieran seguir la especialidad que soñaban. El año pasado, un estudiante de pedagogía se suicida y sus compañeros se encadenan a la puerta de la U para denunciar la precariedad del recinto para la protección de su salud mental. Hace 5 meses desapareció Valentina, una estudiante de arquitectura, dejando una desgarradora carta de 5 páginas descargando el agobio que sintió en la U. Y dice que no fue capaz de contar, al igual que José Miguel. Nada de esto es tan registrado por las instituciones, y hay demasiados otros casos que no son conocidos. El dolor y el impacto de un suicidio destruye una familia y la hace 1000 pedazos. Bueno, por cada suicida hay 6 personas que gravemente quedan en riesgo, ¿no es verdad? Entre hermanos, familiares y amigos. Después que un alumno se suicida, la UE está en charlas para contener durante un tiempo a sus compañeros, pero luego se pasa rápidamente el olvido. Y no hay tiempo, ya que ellos quedaron como alumnos totalmente excluidos del sistema. Ya no son un valor, ni siquiera se registran estadísticas de muerte, abandonos de carrera. Las muertes son parte de la vida y es inevitable, pero un suicidio es totalmente evitable. Y ahí somos todos responsables como sociedad. Ojalá ninguna de ustedes y ningún padre o madre en este mundo tenga que vivir lo que ha pasado. Y sigue sucediendo, y se sigue ignorando. Y solo sabemos que nuestra sociedad está enferma. Las universidades dicen que ellos no son cuidadores de la salud, cierto. Sin embargo, son grandes gatilladoras y generadoras de estrés. Y no cuestionan muy a fondo la calidad de formación que entregan sus estudiantes, un poco lo que dice don Tomás. Cuando ya se graban los casos de salud mental en ellos, les dan una atención en la medida que puedan y los derivan finalmente a la salud pública. Entonces queda el estudiante ya más vulnerable, no siendo capaz de pedir ayuda por vergüenza, miedo, autoestima dañado. Es más, pudiendo prevenir antes de caer, son presionados siempre al máximo. Tampoco se ocupan de avisar a su entorno o familia. El estudiante es considerado una persona adulta, con facultades de decidir lo mejor para él. Y cuando está vulnerado, nadie entonces aboga por su condición humana. Cuando a una persona le falta una pierna, le abrimos la puerta. Pero cuando alguien está deprimido, no lo vemos ni le ayudamos. El desmedido de crecimiento en los últimos 40 años, en un 800% de las matrículas, estadísticas de Mineduc, hace que este mercado tenga un alto desarrollo. Pero la autonomía del sistema hace que cada universidad brinde, en la medida de sus recursos y criterios, el apoyo a sus estudiantes. Hay gran escasez de docentes para tantos alumnos. El alumno queda vulnerable y delatar un maltrato, por ejemplo, no le garantiza ninguna protección. Lo único que me ha movido a rearmar mi nueva vida sin mi amado hijo ha sido sensibilizarme con todas esas historias que escuché desde sus compañeros de carrera y de muchos otros estudiantes. Después de publicar la historia de José Miguel, padres y alumnos y exalumnos se atrevieron a contactarme y se sintieron muy identificados. Esta cámara, junto a Camila Rojas y Fran Bello, acá presentes, me dio la oportunidad de llevar adelante este pequeño proyecto para mejorar el bienestar y salud mental en forma transversal. Es un comenzar con algo. Yo sé que las estadísticas de ustedes son muy importantes, pero la verdad es que el punto de vista de las personas, del humano, es lo que realmente se debe escuchar, porque nos podemos sentar en un escritorio y ver y leer grandes estadísticas,
pero cuando vemos que hay una persona que está sufriendo, en realidad no vamos a llegar a ella, no vamos a llegar a ella de inmediato. Entonces, yo les pido una prioridad para el tema. Espero que desde acá sigamos trabajando esto, que consigamos verdaderas mejoras que son urgentes de legislar. Así que estamos unidos con todos estudiantes que han venido, que se esmeran por tener un espacio para presentar en sus comunidades y sus problemas. ¿Ya? Esa es como mi intervención. Yo sé que es un poco dura, que en el fondo, pero es lo concreto, lo que pasa. O sea, la estadística, tenemos muchos estudios de estadística, porque la verdad es que me dediqué a investigarlos todos, ¿ya? Pero en el fondo no se hace, no se está haciendo, no se está llegando, ¿ya? Yo sé que las instituciones es una tarea, pero como que no la ven. Voy a presentar dos pequeños videos, ¿se escuchará bien? De un relato de una alumna no, perdón. Voy a presentar un video de un exalumno. Hola, soy Diego Alexis Muñoz Aguilera. Yo ingresé a estudiar medicina el año 2008 y abandoné la carrera el año 2016, así que les contaré mi historia. Comencé con periodos de depresión mayor entre los años 2012 y 2014. Si bien yo acudí a la psicóloga de la universidad, esto fue gracias a una amiga que estudiaba psicología y a familiares que me insistían siempre, dado los síntomas que presentaba. Siempre tuve apoyo de forma externa, lo cual es prácticamente un caso personal, un caso fortuito. Y por parte de la universidad no tuve mucho apoyo, no tuve ayuda, nadie me preguntaba cómo estaba. Tenía sesiones con la psicóloga una vez al mes, pero no pudo continuar debido a la alta exigencia de la carrera, a la competitividad, al nulo seguimiento que se hace de parte de la facultad o la universidad en forma independiente. Y bueno, comencé a reprobar asignaturas, comencé a perder beneficios, becas, y esto se sumaba a toda la preocupación académica, en donde no hay un apoyo tampoco en cuanto a la salud de los estudiantes, a cómo se sienten. Por tanto, debido a una serie de episodios de crisis de pánico, tuve que retirarme el año 2016 porque ya tuve síntomas permanentes y yo privilegié mi salud. Incluso quedé con síntomas permanentes. Todavía me encuentro con tratamiento farmacológico con paroxetina. Y quiero decir de que en mi caso yo soy un sobreviviente, ya que tuve las oportunidades de gente cercana que me ayudó cuando la universidad debía haberlo hecho. Después de abandonar la universidad, recibí un par de correos donde me informaban que estaba en un estado de abandono académico, y por tanto considero de que no hay ningún protocolo en cuanto a los casos donde hay problemas de la salud mental, y tampoco hay conexión entre el Departamento de Salud con la facultad ni con la universidad. Tampoco nunca nadie me ha encuestado, me ha preguntado sobre mi estado. No estoy en las estadísticas, y gracias a amigos, familiares, gracias a Dios puedo contar esta historia y puedo ser un testimonio para que el sistema pueda mejorar algún día. Así que esa es mi historia. Adiós. Hola.
Constanza Jara va a exponer. No, perdón, Sebastián Ramos. Sí, ¿Dónde señora, yo voy a llamar a todos los invitados que están contemplados dentro de la comisión, que son parte de la dirigencia estudiantil, y ellos determinarán de qué forma distribuyen el tiempo. ¿Te parece? Ya. Para terminar Sí, con la... perfecto. Claro, pero terminó la exposición. Yo sí, yo estaba presentando a Sebastián. Correcto. A Sebastián Ramos, que él es vicepresidente de la FEBULS y de la Señor Odet, yo los voy a presentar y antes que eso quería agradecerle su relato, Bueno, muchas gracias. ¿no? Y transmitirle seguramente el cariño y el afecto de todos los miembros de la comisión. Muchas gracias. ¿Mm? Y reconocer también, nobleza obliga, a la ex diputada y actual ministra Marcela Hernando, quien me consta desde el inicio, digamos, de este año ha estado manifestándonos a varios el interés que ella también tenía en darle continuidad a lo que era, entiendo, un proyecto de resolución, Sí, el ¿no? que se sacó Que este bien lo tomó la diputada Bello. Correcto, diputada, por favor. Sí, efectivamente, bueno, bienvenida Odette, bienvenida a las chicas de la Confech. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, el trabajo que hemos llevado con la señora Odette, que es de parte de mi distrito, de la comuna de Quilpué, en donde hace varios meses, quizás ya unos 8 meses, nos conocimos y tratamos de refundar lo que estaba haciendo la ex diputada y actual ministra Hernando. Sin embargo, necesitábamos ampliarlo un poco más porque creíamos que estaba un poco acotado la perspectiva de la ex diputada. Sin embargo, junto a la diputada Camila Rojas, tratamos de extender un poco más y plantear algo un poco más completo sin tener nosotros las atribuciones y entregándole por completo también todo esto al Ejecutivo, que espero haya podido leer nuestro proyecto de resolución, que además fue aprobado por la unanimidad de esta Cámara. Se lo podemos hacer llegar, Subse, por si lo necesita. Eso, pero está contemplado lo que hizo, en resumen, está contemplado lo que hizo la ex ministra y a nuestro juicio creemos que lo hemos complementado y lo hemos agrandado un poco más. Gracias, diputada Bello. Voy a entonces darle la bienvenida. Ya habíamos saludado a los representantes de estudiantes universitarios. Se encuentra con nosotros doña Sabina Orellana Tognarelli, vocera de la Confech, al presidente y presidenta, perdón, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, a don Sebastián Andrés Ramos, quien es vocero también de la Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, y a la señorita Constanza Jara Cornejo, quien es representante de la Comisión de Salud Mental de la Confech. ¿Están los tres o no? Sí. Bien, les doy la palabra hasta por 10 minutos. Sí, ya. Lo único que les pido con el tiempo, Sí. para que los diputados puedan alcanzar a hacer consultas, dado que la comisión termina a las 5, ¿ya? Ojalá fuese Ya. 15 minutos a lo mejor entre los tres. ¿Les parece? Sí. Bueno, primero hacer una salvedad, vicepresidente acá, ya, para temas de acta. Nosotros como Confederación de Estudiantes de Chile, el tema de la salud mental es un tema importante, por lo mismo, como usted mencionó, presidente, tenemos una comisión de salud mental, la cual se está encargando de ver, más bien, tomar la preocupación que tenemos como estudiantes debido a las situaciones que ocurren en las distintas casas de estudio. Es más, parte de este año, la última plenaria, la salud mental va a ser un eje principal y transversal dentro de nuestro petitorio 2023, el cual estamos trabajando. Así que obviamente es un tema fundamental y bueno, obviamente agradecemos a Odette por también levantar toda esta problemática y nosotros obviamente ser parte de ella. Bueno, yo voy a abocarme netamente a las situaciones que ocurren dentro de la casa de estudio. Como bien presentó recién la subsecretaria y se me olvidó el nombre de la otra persona. Thomas, disculpen, como era la situación de las universidades. Y claro, quizá la universidad informa que tienen un sinfín de herramientas o instancias donde el estudiante se puede acercar, pero la verdad eso no es tan así. Lamentablemente esas instancias no son palpables para el estudiantado. Pueden hacer talleres y un sinfín de cosas más para enseñar a la comunidad o prevenir a la comunidad de llegar a instancias como el suicidio, pero no tienen efecto.
Y lamentablemente también la lógica que tienen muchas universidades es que si el estudiante tiene una situación muy crítica con respecto a la salud mental, la única opción es como congele y después vuelva y cuando esté mejor entre de nuevo a la universidad. Pero ahí detrás tenemos un sinfín de situaciones que, por ejemplo, el estudiante viene de una familia, de una situación socioeconómica no muy buena. Eso significa, obviamente, que el estudiante también tiene una opción por sacar su carrera, entonces que le digan congela y vuelve cuando estés bien, no son las herramientas claves para abordar. ¿Y esto por qué sucede? Por la tal llamada autonomía universitaria. Las universidades lamentablemente son autónomas en distintas económica, administrativa y otro tema más. Entonces, obviamente tampoco se le puede presionar más allá. Cae en la voluntad de las universidades en qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. Y eso obviamente es una situación bastante preocupante. Y bueno, lo mencionaron anteriormente igual la subsecretaria. Yo creo que es importante la implementación de políticas con respecto a la salud mental, medidas de prevención, porque también igual lo mencionó Tomás, el tema de lo académico. La carga académica que tienen los estudiantes es bastante preocupante. Yo creo que la mayoría de aquí fue estudiante y están en esas semanas del terror, en donde yo cacho que muchos de ustedes estuvieron hasta las 3 de la mañana estudiando y así es la realidad de todos los estudiantes. Eso genera presión, académicos que a lo mejor no son tan flexibles, porque obviamente hay autonomía y el académico puede ser o no ser empatizante con la situación. Así que, bueno, para terminar, creemos que es importante que las universidades creen políticas, se hagan medidas de prevención, que lo académico afecta al estudiantado, pero también hay que pensar que hay estudiantes que tienen problemáticas también sociales, que vienen, entran al sistema y nosotros obviamente como Confech apelamos a que la educación sea accesible para todos y para todas. Eso significa obviamente que no hay que pensar que llega un estudiante ideal y que no tiene que trabajar y no sé, sus padres le cubren todo. Eso no es así, hay estudiantes que trabajan, son madres, son padres, eso también son presiones y el estudiante y la universidad en el tema académico no es flexible. Ahí lo tiene, no la lectura. Pasas o no pasas. Eso, muchas gracias. Bueno, ahora voy a hablar un poco respecto de la situación de salud mental dentro de la educación superior. Me presento, soy Constanza Jara, soy estudiante de 5º año de psicología y quiero partir diciendo que los seres humanos somos seres que somos integrales. Tenemos muchas dimensiones y cada una de ellas nos puede proteger y al mismo tiempo volvernos más vulnerables frente a patologías de salud mental. Es necesario que haya un trabajo interdisciplinario, como decía la subsecretaria, y que haya medidas de prevención, acción y acompañamiento para quienes sufren con su salud mental, que es lo que se busca con el proyecto de resolución que finalmente se aprobó hace unas pocas semanas. Respecto a algunos datos que me gustaría compartir con ustedes, el año pasado el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, publicó un sondeo respecto a las percepciones juveniles de aquí a 5 años más. Cerca de la mitad de los jóvenes considera que una de las 3 principales preocupaciones que van a tener van a ser problemas de salud física o mental. También indicó en la 10ª encuesta general de juventudes que más de un cuarto de la población joven presenta sintomatología ansiosa o depresiva moderada o grave, y que cerca de un cuarto de la población joven ha vivido violencia psicológica en sus instituciones educativas. Todo esto lleva a un deterioro de la salud general y un menoscabo en el funcionamiento general de la persona. Esto afecta en todas las dimensiones de la vida de la persona: dónde trabaja, dónde estudia, dónde vive, con quién se relaciona. Afecta su entorno social y sus actividades diarias. Y tal como indican Álvaro Jiménez, Graciela Rojas, y Vania Martínez, cito, esto es una columna de opinión que ellos publicaron en el medio CIPER, los problemas de salud mental tienen un impacto sustancial en el rendimiento académico, aumentan el riesgo de abandono de las carreras y actúan insidiosamente en la percepción que las personas tienen de sí mismas y en sus relaciones sociales, además de ser fuertes predictores de un menor rendimiento ocupacional y nivel de empleabilidad en el futuro. Es decir, lo que nos ocurre hoy durante nuestra formación académica nos afecta a largo plazo. Para quienes venimos hoy como representantes estudiantiles, no recibir el apoyo requerido para nuestra salud mental durante nuestra formación profesional se refleja en los testimonios que hemos visto y escuchado hasta ahora. El dolor de las familias y de compañeros y compañeras que quedan marcados o que desertaron del sistema educacional. Todo se ve influenciado por la experiencia que tenemos al estudiar. Algunos ya teníamos problemas de antes, otros los problemas se gatillaron por el estudiar en una institución de educación superior. Tenemos que ver las cosas como son. El apoyo que requerimos no está llegando en la medida que lo necesitamos. Un campus donde hay, por ejemplo, 18.000 estudiantes y 3 psicólogos o psicólogas en el campus simplemente no da abasto.
Tampoco es de mucha ayuda que no se difundan los canales que ya existen dentro de las casas de estudios, o tener que explicarle uno a los docentes qué es lo que está pasando con nuestras situaciones, exponiéndonos permanentemente al juicio y el estigma que viene con un diagnóstico psiquiátrico. Y no solamente hablo de diagnósticos como la depresión mayor o en mi caso el trastorno de ansiedad generalizada, sino que también hablo de diagnósticos como, por ejemplo, los compañeros y compañeras que son parte del espectro autista, compañeros y compañeras con dislexia o con déficit atencional, que se ven constantemente expuestos al estigma y a la deshumanización por parte de un sistema que, por más duro que suene, no nos considera. Y ahora más que nunca, justamente también tomando lo que decían Tomás y la subsecretaria Verónica, ahora más que nunca necesitamos políticas públicas que también nos protejan y cuiden de nuestra salud mental, para que podamos alcanzar nuestro máximo potencial de la misma forma en la que están las políticas públicas para la educación básica y media, y de la misma forma que están las políticas en los ámbitos laborales. Necesitamos que se fortalezca la prevención con buenas prácticas dentro de los entornos universitarios, capacitaciones al personal y al estudiantado, con recursos tales como los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, y que se difundan los canales de ayuda, así como que los sondeos se hagan permanentemente. Necesitamos tener un plan de acción fuerte, basado en equipos de contención y apoyo proporcionales al número de estudiantes en cada casa de estudios, y que la comunidad sepa qué es lo que hay que hacer ante una crisis. Necesitamos también que se haga un seguimiento de nuestras situaciones, de tal forma que no nos sintamos dejados de lado por nuestras casas de estudios. ¿Quiénes somos hoy estudiantes de educación superior? Antes que estudiantes, somos personas. Y como tal, es necesario hacernos cargo de abarcar esta etapa de nuestras vidas para cuidarnos y formarnos profesionalmente de la forma más empática y humana posible. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación al presidente por su intermedio. También agradecemos a las demás diputadas de la comisión. Mi nombre es Sabina Orellana, soy presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y vocera feminista de la CONFECH. Para nosotros es un honor estar acá y entregar la perspectiva estudiantil sobre la importancia de un plan integral de salud mental para los estudiantes de la educación superior. Por su intermedio, presidente, agradecemos la presentación de la señora subsecretaria. Nos encantaría como CONFECH ser parte de los diálogos de salud mental mencionados. Una apreciación, ¿cierto?, respecto a que las universidades tengan asignadas unidades especiales para salud mental, seguramente una dirección de asuntos estudiantiles como nosotros conocemos. Eso no quiere decir que se hagan cargo realmente de la salud mental y eso hay que tenerlo muy claro. Ahí hay que entender también que cada dirección de asuntos estudiantiles aborda la problemática de forma distinta y es por eso que necesitamos lineamientos más claros desde el Ministerio a cada institución de educación superior. Como Federación de Estudiantes de la Universidad Católica podemos dar nuestra perspectiva al respecto teniendo en cuenta la realidad de nuestra universidad y sus estudiantes, pero también queremos entregar una perspectiva nacional estudiantil al respecto. En esta línea nos parece importante dar a conocer algunas realidades de la experiencia de estudiantes de una forma breve, porque ya han sido mencionados algunos. Los estudiantes denuncian sobreexigencia, denuncian una cantidad excesiva de evaluaciones sin objetivos claros, metodologías de evaluaciones poco conscientes con la cantidad de frentes que tiene que abordar una persona que entra al mundo de la adultez y el estudio. Muchas veces ligándolo con labores de cuidado o de trabajo remunerado o no remunerado. Situación por pandemia también ha agudizado el déficit de la forma en que nos relacionamos y cómo esto se ha visto afectado en nuestros vínculos afectivos y estudiantiles, marcados por situaciones de ansiedad y experiencias de soledad constantes. Horarios excesivos que llevan muchas veces a tener que pasar de largo, a no almorzar, a la automedicación. Lamentablemente, la pérdida de espacios personales. Nos vemos enfrentados por esto mismo a trastornos a veces alimenticios, a crisis de salud mental, a crisis de ansiedad, frente a los cuales no sabemos cómo responder y no tenemos ningún apoyo de parte de la institución de educación superior. En respuesta a estas situaciones alarmantes dentro de la educación superior, algunas casas de estudio han buscado formas de abordar esto. Tal es el caso, por ejemplo, como el programa de salud mental de la Universidad San Sebastián, o la política de bienestar y salud mental de la UAI, o también mi propia universidad, la Universidad Católica, donde se ha implementado un área de promoción del bienestar psicológico y prevención de problemáticas de salud mental, o un área de atención clínica. Pese a esto, no es suficiente. Y aún tenemos un déficit de salud mental importante, y creemos que se tiene que solucionar con programas de salud pública. Sobre todo, cabe recalcar que la salud mental de los estudiantes no puede nunca más depender de políticas aisladas de ciertas universidades puntuales y de buenas voluntades particulares. Las brechas presupuestarias entre establecimientos de educación superior no son un secreto para nadie. Esperar que todos puedan generar un plan individual respecto a salud mental solamente precariza más la vida estudiantil
y nos deja nuevamente con estudiantes de primera y de segunda categoría, castigándolos por el dinero que poseen en sus bolsillos, antes que buscando generar un sistema igualitario y consciente de esta realidad. En este mismo sentido, cabe destacar que lamentablemente, al no existir un plan integral de salud mental, los estudiantes han tenido que recurrir a psicólogos externos. Hoy solo un grupo de la población se puede pagar universidad y además un programa de salud externo. Muchas veces sin un apoyo institucional al respecto, sin posibilidades de flexibilidad y apoyo social y económico por parte de la universidad. Es por esto mismo que queremos hacer un llamado al gobierno para que cumpla su promesa de salud mental. Dentro de ellas está el fortalecimiento fiscal. También crear un fondo presupuestario que complemente las prestaciones que promueva intervenciones de salud mental con perspectiva promocional y preventiva. Por otra parte, la universalización de la atención de salud mental, en la línea con las reformas estructurales planteadas en la sección anterior. Por último, se propuso fortalecer el marco normativo, que se promulgaría una ley donde se define a la salud mental como el resultado de interacciones sociales. Esta ley tendría en énfasis las determinantes sociales de la salud mental y determinaría un énfasis de intervención en las condiciones de vida más que solo la subjetividad de las personas. Para cerrar, queremos dejar en claro que nosotros creemos que sí es posible compatibilizar estos dos temas que hasta hoy no han podido convivir: la excelencia académica y el bienestar estudiantil. Hoy los estudiantes han entendido que vale más una nota que dormir las horas necesarias. Hoy los estudiantes han entendido que valen más los rankings de excelencia que la vida en comunidad. Hoy los estudiantes han entendido que son un número antes que personas. Pero esto no es culpa de los estudiantes, esto es culpa del sistema educativo, que precariza las relaciones y la salud mental, al convertir todo en producción y resultados, sin preocuparnos del proceso integral de cuidados. Entonces, como FEUC y CONFECH, creemos que sí es posible tener excelencia académica y estudiantes sanos, más felices y enfocados en desarrollarse de manera plena. Por todo lo anterior, creemos indispensable un sistema integrado de información y de abordamiento en materia de salud mental integral. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabina, también a Constanza, a Sebastián, por sus exposiciones. Y finalmente vamos a darle la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Salud de Chile, ASEMECH, y representante de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile, ANAES, don Andrés Vergara Gaona. Hasta por 10 minutos para después dar paso a las intervenciones de los diputados y diputadas. Andrés. Ahora sí. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación, a las diputadas por la gestión, a los diputados aquí presentes, a los subsecretarios y sobre todo a la señora Odette, que me parece fundamental la batalla que he llevado aquí sola. Nosotros prácticamente ya nos estamos subiendo con el carro un poco armado y con lo que ya lleva adelante. Bueno, mi nombre es Andrés Vergara, soy interno de 7º año de Medicina y licenciado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Valparaíso, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile y representante de la Asociación Nacional de Estudiantes de la Salud, y el día de hoy vengo en representación de más de 200.000 estudiantes respectivo a las carreras de la salud para denunciar un abandono institucional por parte de las casas de estudio en materia de salud mental, bienestar y acompañamiento universitario. En nuestro país, los problemas y trastornos En nuestro país, los problemas y trastornos mentales constituyen la principal fuente de carga de enfermedad, según el último estudio de carga de enfermedad y carga atribuible realizado en nuestro país. Un 23% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte están determinados por las condiciones neuropsiquiátricas. Según datos del MinSal, durante el periodo 2010 a 2019 se reportaron 1.910 suicidios en jóvenes del rango etario de 20 a 24 años y 1.991 en el rango etario de 25 a 29 años. Es importante considerar que la población estudiantil corresponde más o menos al 50% de esta población. Enfocándose netamente en la población estudiantil, las cifras son bastante alarmantes. En un estudio publicado en el año 2022 en la revista Frontiers in Psychiatry, desarrollada por el Núcleo Milenio por la Salud Mental, secuestraron 5.037 estudiantes de pregrado mayores de 18 años a mediados de 2020, donde se muestra que aproximadamente un 38% sufre ansiedad, un 37% de depresión y un 20% de acción suicida, pero hay que considerar dividir en el espectro de lo que es planificación, ideación, intento suicida, para que tampoco pensar que el 20% está en un riesgo inmediato de suicida o cómo aterrizar las cifras. Siguiendo en esa misma línea,
Tenemos el estudio que hizo la Fundación Equalis a finales de 2020, que entregó la Fundación Equalis a final de 2022, con un total de 845 estudiantes de educación superior, en donde como resultado nos entrega que 3 de cada 4 estudiantes tienen algún problema de salud mental y 18% consume alguna medicación. Y sin olvidar, y la doctora Elia Molina me podría apoyar en esto, es importante destacar que los fármacos, principalmente las benzodiazepinas o los ICRS, tienen condiciones adversas, vendrían siendo náuseas, diarrea, insomnio, inquietud, debilidad muscular, entre otros. A modo de cerrar, a finales de 2020, vamos a cerrar un poco lo que es la contextualización. A finales de 2021 se publicó en la revista de la Sociedad Chilena de Psicología un metaanálisis que incorpora 32 estudios a mediados de 2019, los cuales se encontraron con rango entre un 30 y 40% con malestar psicológico, 16 a 38% con síntomas depresivos, 16 a 23% para síntomas ansiosos. Si bien nosotros agradecemos lo que mencionó la señora subsecretaria respecto a las iniciativas que tiene el Ministerio, es importante destacar de que esto no está llegando a las bases, porque esto no está llegando a los estudiantes y porque esto no está generando los cambios que esperamos. Será necesario quizás construirlo desde los mismos estudiantes para poder hacer algo que realmente nosotros nos haga sentido, obviamente también con la importancia que es lo académico en el área, específicamente lo que es salud mental, y yo creo que hay expertos en el área de la docencia. Ahora bien, remitir las problemáticas de salud mental a una esfera netamente psíquica sería bastante reduccionista. Diversas publicaciones desde hace unos años atrás han mostrado que el trastorno depresivo mayor puede desencadenar un hipercortisolismo funcional que en palabras simples se puede se puede generar complicaciones tanto a nivel metabólico como cardiovascular, vale decir diabetes, hipertensión, intolerancia a la glucosa, obesidad. Como mencionó Connie, ella lo mencionó desde el punto de vista más utilitarista, yo lo menciono desde el punto de vista más sanitario. Evidentemente que ahora la condición de salud en salud mental esté mermada tiene consecuencias a futuro y también como carga de salud a futuro en el país, como personas, como las cargas que asume el Estado de las enfermedades que tiene la población. Por otro lado, un deterioro de la salud mental es un gran promotor de abandonar y o congelar los estudios. Pero hagamos el ejercicio de extrapolar este punto. Supongamos que estamos de acuerdo en que la educación es un elemento fundamental de desarrollo humano. Desde una perspectiva del bien común, construir espacios educativos que sean factores protectores de salud mental es disputar determinantes sociales que apunten a disminuir la desigualdad social. Desde un punto de vista utilitarista, y considerando el nivel de recursos que invierte el Estado en otorgar gratuidad, becas y beneficios, los cuales en invertir en salud mental se traducirían en evitar uno de los principales factores de deserción y por ende pérdida de recursos. Vemos lo anterior con un ejemplo concreto que si bien en nuestro país no tenemos investigaciones de esta índole, podemos ver que en la Universidad de Santiago a mediados del 2022 se recibieron 1.282 peticiones de suspensión de los estudios, es decir, un 5% total de su matrícula. Dentro de los motivos más importantes, un 21% llegaba a salud mental. Esto se publicó en el diario La Tercera el 8 de agosto del 2022. Como ACEMECH y ANAES, observamos que existe una lejanía con lo institucional. A partir de nuestras instancias de discusión como ACEMECH y otros mecanismos de participación hemos elaborado, hemos podido ser testigos que lo anterior se extrapola a nuestras casas de estudio, cuando nuestros compañeros viven una situación crítica en salud mental, acude a sus pares, posiblemente un docente. Muchos han referido que sus unidades de atención psicológica no cuentan con horas disponibles. Debemos insertar una perspectiva de bienestar y salud mental en la estructura de nuestras escuelas, capacitando todo el cuerpo docente, directivo y estudiantes sobre qué hacer. Esta es una de las medidas concretas que se pueden realizar. Asimismo, invertir en unidades de atención psicológica con una vasta disponibilidad, como también desarrollar espacios con toda la comunidad educativa que permita llevar análisis dentro de las escuelas sobre gatillantes de mala salud mental en las diferentes carreras para realizar ajustes curriculares correspondientes. Para finalizar, si bien hablar desde lo cuantitativo es necesario para elaborar proyectos, como asociación se nos hace imposible dejar de mencionar y recordar a nuestro compañero José Miguel de la Universidad de Valparaíso, quien vivió parte de lo escrito anteriormente, y así otros compañeros, los cuales nos reservamos los nombres por respeto a sus familias. Quiero leer un testimonio que nos llegó en una de las actividades que hemos realizado para conocer el sentir de nuestros compañeros. La sobreexigencia me ha generado en ocasiones sentimientos de insuficiencia e inseguridad con mi propio conocimiento. Siento que se le da más relevancia a lo que nos falta por aprender y avanzar para ser buenos médicos que a lo que hemos logrado desde que entramos a la carrera. Pocas veces nos detenemos a pensar en las otras facetas que nos forman como sujetos, haciendo sentir solo como una máquina útil para absorber conocimiento. Segundo año, Universidad Católica del Norte. Y seguir enumerando por qué es importante hablar de salud mental en estudiantes universitarios sería redundar.
que estemos en esta sesión muestra que esto es un consenso. Más bien, nos gustaría transmitirles que la crisis en salud mental es una emergencia médica. Quiero ser categórico y evitar eufemismos con esto último. Compañeras, compañeros y compañeres han llegado a sentir un dolor, soledad y desesperanza, de tal magnitud que decidieron terminar con sus vidas. Esto nos tiene que doler y movilizar. Los cambios deben ser estructurales, con un enfoque de bienestar por sobre la productividad. La prioridad debe ser formar estudiantes saludables y que las escuelas de salud sean espacios protectores de salud mental y otorgar bienestar. ¿Cómo vamos a comprometernos con la salud de otros si perdimos la nuestra? Es por esto que instamos a desarrollar un proyecto de ley en salud mental estudiantil que beneficiaría aproximadamente 400.000 estudiantes de las diferentes carreras a lo largo de Chile. Agradecer también las instancias generadas, pero creemos que esta problemática nacional no debe depender y no basta solo con voluntades, sino que se necesita una ley que instruya de manera general las directrices a seguir por las instituciones de educación superior. Muchas gracias y quiero agradecer también personalmente a Javiera Cruz, Matías Aravena y Esteban León, representantes de ANAES y SMECH, respectivamente, que me ayudaron en la redacción de este discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por su exposición. Voy a dar un paso para que los parlamentarios puedan hacer comentarios, consultas. Adelante, por favor. Claro, que nos quedan 19 minutos, señor Odet. Usted nos lo envía los videos y nosotros los reenviamos al grupo que tenemos de la comisión, ¿ya? Para que podamos darle la palabra también a los diputados que quieren intervenir, ¿ya? Ya estaba la diputada Roja, la diputada Molina y el diputado Schubert, y el diputado Rey, en ese orden, y la diputada Bello. Sí, gracias, presidente. Voy a hablar bien rápido a ver para que ojalá podamos hacer todas las consultas y ver todos los puntos. Efectivamente, nosotras hace un tiempo presentamos este proyecto de resolución que, como decía la diputada Bello, se aprobó con amplia, con unanimidad, de hecho, y lo que nosotros habíamos puesto en el proyecto de resolución tiene que ver con la disponibilidad de profesionales para que las y los estudiantes puedan acudir con mecanismos de apoyo a quienes tienen retraso o reprobación y por lo tanto mecanismos de acompañamiento, mediciones mediante encuestas u otras técnicas de monitoreo respecto de la salud mental de los estudiantes, mecanismos básicos de buenas prácticas formativas, principalmente para erradicar la estigmatización de la salud mental y la consideración respecto de que esto pueda ser considerado también como parte de la acreditación de las instituciones de educación superior. Eso es lo que presentamos en su momento, un proyecto de resolución. Acá todos sabemos que es una sugerencia hacia el Ejecutivo, por eso también era importante tener el día de hoy esta conversación directamente con el Ministerio. Yo agradezco lo que se está realizando en torno a este plan de acción de salud mental y en definitiva que esto sea un tema que el Ministerio está trabajando, y lo que quiero plantear son dos puntos específicos. El primero de ellos que tiene que ver con que esta comisión también pueda colaborar, y lo que se me ocurre es que podamos hacer llegar una carta o lo que corresponda, digamos, en términos formales, a las instituciones de educación superior para que pongan el foco en lo que tiene que ver con salud mental, específicamente en prevención y detección. Yo creo que eso podría al menos tener como efecto que algunas universidades que quizás no lo tienen a la vista lo consideren. Entonces, yo sé que desde el Ministerio se está haciendo un trabajo, pero nosotros también podríamos colaborar en ello en términos de sugerirle esto a las instituciones de educación superior respecto de este año, ya del 2023. A mí me parece bien el trabajo que se está impulsando desde
el Mineduc, específicamente desde la subsecretaría, y en ese sentido también me gustaría conocer, subsecretaria, a quienes han considerado para participar en esta mesa consultiva y propositiva y en estos diálogos sobre salud mental, a quienes se está considerando. Yo creo que eso sería importante, porque en la medida en que se va trabajando en aquello, ahí también se puede determinar si lo que se necesita, y esto se lo digo a los estudiantes y a la señora, si lo que se necesita es un proyecto de ley o si en verdad esto se puede hacer de manera administrativa, porque a veces traspasamos todas las leyes sin que necesariamente sea la fórmula o que es más rápida o que en definitiva va a dar la solución más efectiva. Entonces yo creo que está bien que el ministerio en definitiva tenga estos espacios para tomar también esas determinaciones sobre cómo avanzar más en salud mental, y lo único que yo le sumo, digamos, es cómo como qué acciones podríamos tomar desde ya para que el 2023 esto sí esté presente, y como les decía, se me ocurre que la comisión podría tomar un rol más activo en ese sentido. Gracias, diputada Rojas. Diputada Elia Molina. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos y todas los invitados que están hoy día, a la subsecretaria en particular también. La verdad es que antes de ser diputada, porque el primer periodo de diputada que yo tengo, yo era decana de una facultad de ciencias médicas, entonces todo lo que ustedes han referido hoy día, o sea que no es que yo no lo supiera, pero me tocó muy profundo, me caló muy hondo, en la Universidad de Santiago, donde yo era decana. Son 8 escuelas en la facultad, pero obviamente que aquí está como más cargado a medicina, pero no son solo, hemos visto también en las escuelas de ingeniería, también en las escuelas de arquitectura, en las distintas áreas, por distintas razones, por distintos factores. Me gustó mucho cuando tú hablaste sobre determinantes sociales, porque en realidad para poder hacer una política, plan, una estrategia, un programa, saber cuánto va a costar, qué significa, hay que tener súper claro cuáles son los factores que condicionan los problemas. Es cierto que la sobrecarga académica parece que es un factor común, pero no es lo único, no es lo único. Y ahí es donde uno tendría que ver, por ejemplo, en qué medida somos capaces como país, ¿no es cierto?, de poder poner a los estudiantes, a las estudiantes, desde identificar, ¿no es cierto?, cuáles pudieran ser factores de riesgo, factores condicionantes, cuáles podrían ser a lo mejor también desde el ámbito de los expertos en salud mental, cuáles podrían ser las mejores actividades de promoción de la salud mental, porque antes que nada uno debe promover la salud, ¿no es cierto? Usted lo sabe mejor, ya está por salir, así que ya habló de metaanálisis, me dejó súper feliz. Pero aquí hay que hacer, creo yo, subsecretaria, un análisis conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Salud y con las asociaciones de la sociedad civil que se preocupen de temas de salud mental, buscar un marco conceptual que permita abordar en este periodo de la vida, porque tú hablaste muy bien del estrés tóxico, en el fondo es lo que tú dijiste, ¿no es cierto? Sufrir, pasarlo mal, se produce adrenalina, no la adrenalina y todo, y no se produce dopamina, ni endorfina, ninguna cosa. Termina uno con el hígado graso, con hipertensión, con diabetes, enfermo, biológicamente enfermo, porque todos creen que la salud mental es como etérea, así como que viene así unos rayos solares. No, sí afecta a todo, penetra dentro de las células todo esto. Entonces aquí hay un tema que es verdad que hay que solucionar cosas, sí, al tiro, presidente, hablo mucho, o sea, aquí hay cosas que pueden ser de rápida solución, como aumentar personas, que pueden ser detección precoz, o hacer grupos de monitores para que acompañen a los de primer año, por ejemplo, para ir, pueden ser alumnos, ¿no? Los alumnos de segundo, de tercero. Hay varios modelos, varias cositas para ir previniendo, pero yo creo que se requiere un equipo, como por decirlo, subsecretaria, como un equipo experto, ahora que se usa decir un grupo de expertos, que genere no digo puro psiquiatra ni mucho menos, porque la salud mental es súper multifactorial y los psiquiatras son un elemento y el manejo de la salud mental no necesariamente es medicalizada, así que eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, yo le sugiero, así como idea, fuerza, que podamos, yo feliz de participar también, una fuerza de tarea que en forma urgente aborde
una metodología y una forma de poder ir avanzando, porque esto es medio urgente, o sea, esto no es una cuestión que pase ni pase de años. Así que esa es mi propuesta, donde participen a todos los actores y sectores involucrados, incluidos los estudiantes. Muchas gracias, diputada Molina. Diputado Schubert y después diputado Rey. Ahí sí, ahí sí. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. En honor al tiempo voy a ir bien rápido. Me parece muy bien que estemos conversando esto. Yo creo que nosotros hemos tocado este tema desde marzo del año pasado, se lo hemos planteado también al ministro en más de una oportunidad, porque efectivamente nos preocupa y la pandemia generó estragos en los colegios y en las universidades. Bueno, a todos nos generó estragos, pero volver después de no estar presencial o de haber entrado 1 año, 2 años sin haber conocido a sus compañeros de la universidad y entrar a 3er año, claramente es algo fuerte. Pero también reconocemos que el problema y aquí digo salud mental, a pesar de que a la doctora Cordero no le gusta el término, pero este es un tema que en el fondo afecta a toda la sociedad. Yo creo que lo que ocurre en la universidad es transversal, es lo que nos pasa a todos en todos lados. También pasa en los colegios, en la básica, en la media, y por eso también lo hemos conversado con el ministro, y de hecho el ministro dijo algo que me hace mucho sentido. El colegio, porque él lo decía con ocasión de lo que ocurría en la básica y en la media, no es el lugar para sanar a los alumnos, menores en ese caso, que tienen problemas o que adquieren problemas de salud mental. Y yo creo que tiene la razón. Eso no impide que tengamos planes para prevenir, que podamos detectar oportunamente, pero no va a ser la universidad el lugar donde probablemente nos sanemos. Porque no está diseñada para eso, porque no va a tener nunca la capacidad, nunca va a tener la cantidad de psicólogos o de expertos suficientes como para. Ahora sí, y por eso es muy bueno lo que señala la subsecretaria respecto a identificar, prevenir, clave, derivar oportunamente, clave, pero no cifremos en la universidad el lugar donde nos vamos a sanar, así como tampoco va a ser el colegio, por importante que es, y aunque pasemos todo el día ahí, y la presión que existe. Me quedo con la frase de doña Odette, que dijo algo así como, si no tienes una pierna te abren la puerta, pero si tienes una enfermedad psicológica o psiquiátrica, más bien te la cierran. Y en el fondo, no, tenemos que ver cómo lidiar con los niños en educación básica y también con los adultos en la universidad, de cómo lo hacemos, ¿no es cierto?, para seguir funcionando. En ese sentido, me parece interesante la investigación de la subsecretaría, pero sí me llama la atención tanto estudio y análisis. Nosotros sabemos que tenemos un problema serio y al entrar un gobierno nuevo yo esperaba que trajera propuestas para poder poner en ejecución, pero según vi los plazos, todavía este año vamos a seguir en coordinación, diagnóstico, otra mesa, diálogo y ¿cuándo la ejecución? Yo creo que esto demanda un proyecto rápido, sin perjuicio que lo vamos a tener que ajustar al momento de avanzar, pero ya empecemos a actuar, porque si seguimos esperando se nos va a pasar el tiempo. Y por último, bueno, esto es lo que estamos viendo todo en la sociedad, por distintas razones, sobre todo si a un estudiante que está en formación se le dice, los recursos naturales están terminando, se nos viene el desempleo, la economía, la guerra, claro, desanima a cualquiera, y eso por supuesto no contribuye. También hay un tema social que nosotros tenemos que ver de cómo seguir avanzando a todos, a todo nivel, pero también de incentivarnos. Y creo que ahí es importante volver a la espiritualidad, también importante volver a la fe, porque esa es una contribución y donde se saca también esos aspectos de la discusión social, también tiene una repercusión en la salud de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert, diputado Rey y diputada Bello. Gracias, presidente. Bueno, saludos a todos, bueno, subsecretaria, a los estudiantes que hoy día nos acompañan. Bueno, este es un tema complejo, un tema difícil. Acá se ha planteado, bueno, desde distintos puntos de vista lo que está ocurriendo en el día a día en la educación superior. Bien lo dijo el diputado Schubert, también esto es parte de la educación desde la preescolar, ¿no es cierto?, hasta la universitaria. Esto es transversal y estas son temáticas que hemos abordado ya hace mucho tiempo, y yo comparto con que esto ya hay que enfrentarlo de manera mucho más rápida. No podemos dejar pasar el tiempo. Hay muchos jóvenes que pueden verse con su proyección de vida complicada, por decirlo de alguna manera, producto de que no estamos tomando las medidas a tiempo. Y no hablo solamente de ahora, sino que hablo desde hace bastante tiempo. Hay estudios que señalan que los problemas de salud mental en Chile son de los más altos del mundo, no solamente ahora, ya hay estudios de 2019, ya hay estudios anteriores que hicieron distintas casas de estudio, la misma Universidad de Chile, la misma Universidad Católica. O sea, tenemos evidencia de estas temáticas de hace tiempo. Yo no estoy responsabilizando solamente este gobierno que lleva recién menos de un año, pero
pero hay que tomar las cosas ya en forma más rápida, poder abordar distintas temáticas, ver la forma como estamos entregando los aprendizajes, cómo estamos formando, porque finalmente yo creo que la exigencia y el esfuerzo siempre tienen que ser parte de la formación. Yo no me imagino tener a mi hija, entregarle la mano a un médico que no se ha formado con alta exigencia para decidir la vida o la muerte de mi hija. O sea, yo estoy completamente en desacuerdo con la relajación, por ejemplo, en algunas áreas con la exigencia, con el esfuerzo, o un profesor que no sepa de fracción, restar, suma de fracciones, esté en cuarto básico enseñándole clase a mi hija. O sea, también la excelencia, el esfuerzo, los aprendizajes, conocimiento es parte de la formación, no lo es todo, pero es una parte importante, porque si yo no sé algo, no lo puedo enseñar o no puedo ejercer lo que voy a hacer si no lo conozco. Entonces yo creo que hay estas temáticas que hay que abordar. El tema a lo mejor que hay que ver la forma, cómo lo estamos haciendo, pero en definitiva eso se tiene que mantener y por lo tanto yo me quedo con lo que estaba señalando el diputado Chubut al comienzo, que es que podamos acelerar. Me parece bien lo que está haciendo sí, el gobierno, o sea, de preocuparse, de tener un plan de acción, sí, me parece muy bien. Yo obviamente trataría de acotar los plazos porque creo que la responsabilidad que tenemos, el problema real actual exige que nosotros podamos actuar con mayor rapidez y subsecretaria, nosotros vamos a apoyar con todas las fuerzas y que esto ustedes lo presentan rápidamente, va a contar con nuestro apoyo porque en definitiva nosotros creemos que esto es de las cosas más importantes que tenemos hoy día en temas de educación en general, no solamente la universidad, sino que esto es transversal. Eso. Muchas gracias, diputado Rey. Diputada María Francisca Bello. Y después terminamos con la subsecretaria. Muy breve, muchas gracias, presidente. Yo aquí, bueno, más allá de la situación lamentable que ha comentado la señora Odette o el caso de Valentina Mardones, que se encuentra desaparecida, creo que aquí hay una oportunidad. Agradecer también lo que nos plantea la subsecretaría. Creo que hay una oportunidad para trabajar el tema de manera o abordarlo de manera muy completa junto a los involucrados, las familias, los estudiantes. Creo que hay una oportunidad de conversar con la CONFECH, de que esta comisión también se haga cargo, pero quisiera dar algunos datos, porque si bien estoy de acuerdo con el diputado, espero pronunciar bien el apellido, Schubert, que los sistemas educativos no están para sanar, porque para eso están los COSAM, los CEFAM, etcétera. Hay datos que nos plantea, por lo menos Antunes y Binet, que dentro de la educación superior se darían ciertas circunstancias que facilitarían el desarrollo de problemas de salud mental, tales como la aparición de factores de riesgo, sería la alta exigencia, la competitividad, la escasa participación en actividades recreativas, el alto consumo de alcohol y drogas, ser mujer o provenir, por ejemplo, de un nivel socioeconómico bajo. Todos estos antecedentes o características, o por ejemplo, otro dato que nos dicen que el 31% de la población que está en educación superior podría tener o padecería de una enfermedad mental. Entonces, efectivamente, si bien la educación superior es para formar estudiantes, lo que sí tenemos que prever es que esos estudiantes y próximos profesionales, no, como decían bien las compañeras de la CONFECH, no sean un número, pero que también entiendan y tengan las herramientas, no solo las herramientas técnicas, sino también las habilidades de la vida para poder enfrentar lo que posiblemente después va a ser el trabajo. Creo que, insisto, creo que tenemos una oportunidad como Cámara de Diputados, como el gobierno y también los estudiantes, los apoderados, las mamás, los papás, para hacernos cargo de una situación que es lamentable. Insistimos que aquí lo que estamos poniendo sobre la mesa son casos reales. Valentina es un caso real, entonces tenemos que hacernos cargo. Aquí, efectivamente, como por último, creo que hay una oportunidad para generar una política pública real, concreta y que sea de perspectiva de varios años. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Bello. Secretaria, para terminar con la comisión. Muchas gracias, presidente. Quisiera referirme a la primera, es que para nosotros este es un tema central y no es solamente un tema discursivo, es un tema donde el primer momento en el que iniciamos nuestra gestión lo hemos puesto como centro de las acciones que impulsamos con las instituciones de educación superior.
Y aquí se ha mencionado, ¿cierto?, una oportunidad. Yo creo que hay efectivamente una oportunidad para mí como subsecretaria, con 22 años de experiencia en docencia, en gestión universitaria, en trabajo con estudiantes, que conozco también perfectamente la realidad que se enfrenta al momento de diseñar currículum, de trabajar, ¿cierto?, en proyectos educativos, la interseccionalidad más bien como un elemento importante, hablar de género, hablar de pueblos indígenas, hablar de territorios, hablar de diversidades sexuales, hablar de discapacidad, son temas que también están dentro de los diseños de salud mental. Y aquí hay un desafío bien importante, creo yo, porque incluso en esta mesa y en estas breves intervenciones no hay necesariamente un acuerdo de lo que se entiende por salud mental, porque aquí lo que estamos apostando es más bien a una política que avance hacia un bienestar general, hacia una política de un buen vivir. Lo sanitario es una expresión, pero no es la única que debe ser contenida dentro de una estrategia de lo que hablamos de salud mental, desde una perspectiva occidental, por cierto, quizás una política, una ley de salud mental es la que podría aunar. Pero creo que hoy día tenemos la oportunidad, cuando hablamos de diseñar un plan de acción en salud mental, de dar una discusión realmente de fondo. Y eso no se agota en un mes ni en dos. Y aquí yo quiero ser muy responsable cuando nosotros decimos que a este primer semestre 2023 vamos a tener el diseño, ¿cierto?, el terminar las mesas de trabajo que van a permitir definir cuáles son esas líneas. Y hemos trazado, yo lo mostré en mi presentación, paso 1, paso 2, paso 3, para poder dar cuenta de esto. Aquí se decía, ¿hay diagnósticos? No. En educación superior no hay ningún diagnóstico en salud mental. El primer diagnóstico institucional que se levanta es el que acabamos de presentar nosotros. No hay datos. Instituciones han elaborado investigaciones, tienen datos propios, pero como sistema agregado no existe. Segundo, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que educación superior es solo universidades. Son institutos profesionales y son centros de formación técnica. Son personas que trabajan, son personas que tienen cuidados, son personas que tienen que sostener hogares, y eso también es salud mental. Entonces, imaginarnos un estudiante, aquí lo decía muy bien Sebastián, un estudiante ideal que va a estudiar, que se sienta, que ha desayunado, ¿cierto?, que tiene todos sus materiales, que tiene toda la tecnología a disposición, que es capaz de captar, ¿cierto?, lo que está diciendo el profesor o profesora, que puede trabajar en grupo, que tiene la posibilidad, muchas veces cuando vienen de regiones, no necesariamente insertarse en grupos, cupos prioritarios a los que a mí me ha tocado tutorear, ¿cierto?, cuando era profesora, que vienen con realidades de métodos de trabajo distintos. Todo eso es hablar de salud mental. Entonces, aquí lo que yo pido es, primero, por cierto, la responsabilidad de lo que supone. Si vamos a avanzar a un plan de acción verdadero, tenemos la oportunidad. Está a la disposición, y me alegro que esté esta disposición en esta comisión, está a la disposición del gobierno y está a la disposición del Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Superior. Creo que la posibilidad de llevar adelante estos levantamientos, ¿cierto?, del poder discutir en esta mesa de trabajo, que va a estar compuesta, yo quiero enfatizar aquí nuevamente, comunidades educativas de tanto universidades, CFTs e IPs, representantes de las y los estudiantes. Nosotros tenemos una mesa permanente de trabajo con la CONFECH y ha sido sumamente importante para poder definir mejores políticas. O sea, esa mesa ha sido clave para la toma de decisiones que hemos ido teniendo, porque tenemos obviamente la posibilidad de dialogar directamente con las y los estudiantes y sus necesidades. Pero también este tema lo pusimos en el CRUCH, en el CUECH, en las sesiones de vertebral permanentemente, y es así como el CRUCH crea por primera vez una comisión de salud mental, y es porque aquí ha habido una insistencia de nuestro ministro, mío como subsecretaria, de poner el tema como eje clave en lo que vamos a hacer. Aquí hay que poner, ¿cierto?, en valor, por cierto, que cuando hablamos de salud mental no es un estudiante en una sala de clases, es todo lo que rodea una propuesta educativa. Una mesa que va a estar integrada por expertas y expertos, pero también por la CNA, por la superintendencia. Es importante también comprender qué significa el sistema de educación superior, y que esta autonomía a la que ustedes hacían mención requiere que también instituciones como la CNA incorporen como criterios de acreditación dimensiones como esta. Ahí nosotros no nos vamos a perder. Yo tengo muy claro como subsecretaria mi rol, el camino. Contamos con ustedes, sabemos que es así, contamos con las y los estudiantes, con todos los actores, y esperamos que ojalá efectivamente este primer semestre de 2023 tengamos diseñado ese plan de acción. Solamente que poder ir a una vía legislativa, con vías administrativas, en fin. Este proyecto de resolución va muy en la línea, en sintonía con lo que estamos planteando.
Muchas gracias, subsecretario. Y bueno, ha habido manifestaciones por parte de parlamentarios, también de los estudiantes, de colaborar, digamos, en este esfuerzo que la subsecretaría va a sacar adelante y queremos dejar también de manifiesto eso en esta comisión. La señora Odette y estamos por sobre la hora, pero le vamos a dar la palabra a la señora Odette, quien nos pidió estos últimos minutos. Les agradezco a todos en realidad, sobre todo las palabras de subsecretaria, don Tomás y las diputadas que han hablado acá, diputados, todos los estudiantes. Y yo le quisiera transmitir a la subsecretaria que sería muy importante que nos tuviera en cuenta, pero a nosotros, o sea, nosotros, el grupo de gente, pero humana, digamos, que está sufriendo o está viviendo, para no poner una palabra fea, este sistema en el fondo, porque de ahí se puede construir, porque si nos sentamos en las estadísticas, ¿no es cierto?, solamente en lo que informa las universidades, todos sabemos que las universidades, para ellos es muy importante el tema de acreditación, por lo tanto quedar bien es sumamente importante, son recursos que se podrían perder. Disculpe que sea tan directa, pero es así. Entonces, lo importante es que ustedes tengan esta mirada que nos están contando y que nosotros podamos participar, digamos, presentando, así como los presentan los estudiantes, la problemática en forma directa. Eso, ministra. Entonces, subsecretaria, ya le puse ministra, ¿ya? Muchas gracias Odette por su relato, nuevamente por su participación. Saludar, por supuesto, también y agradecerle a los representantes de la Confech por habernos acompañado. Y a todos los diputados y diputadas. Diputada Rojas, vamos a tener que dilatar para la próxima semana la votación de su alegato, así que lo dejamos para el próximo martes, dada la hora y respetando el tiempo de todos, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.